la evaluación de los aprendizajes en la educación a distancia, preparada por Marta Esther González Lira y David López López. La ponencia la va a presentar la doctora Marta Esther González Lira. Ella es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, tiene una maestría en Desarrollo Regional con un doctorado en Desarrollo Regional. Actualmente es maestrante en Ciencias de la Educación. Tiene actualización como docente a distancia por la CUAED de la UNAM, actualización docente por el TEC de Monterrey y un diplomado Profordems por CEP Anuis. Tiene 20 años de experiencia en diversas dependencias de la Administración Pública Federal, 15 años en el área educativa desempeñando diversos cargos. Ha sido directora de vinculación en el subsistema de bachillerato tecnológico CECITE, directora de capacitación y vinculación en el subsistema de bachillerato tecnológico CONALEP en Tlaxcala, coordinadora de innovación e investigación tecnológica y educativa en CECITEC Tlaxcala y docente en diversos niveles, bachillerato, universitario y maestría. Entonces, continuamos con la maestra. Muchas gracias. Bueno, espero que se escuchen, no soy muy buena con estas cuestiones de la tecnología. Tuve problemas, vengo desde Tlaxcala y hay un problema de manifestación y una serie de cosas y en ese camino y en el subirme al metro, bajarme, perdí la memoria que traía, algo sucedió, no sé cómo fue, pero ya no traigo ninguna presentación, entonces me voy a apoyar de lo que había preparado como solamente mi respaldo y les pido una gran disculpa por esta situación que no la esperaba, ¿no? Esta pequeña charla que quiero tener con ustedes está más bien enfocada a todos aquellos que cumplimos la función docente, que estamos trabajando como docente facilitador en línea. Estoy mucho pensando en los que estamos al frente de grupos en la UNAD, ¿sí? Independientemente de que haya otro tipo de facilitadores en línea y que estemos aquí como nos hacía el favor de compartir la maestra, con esas opciones de la universidad, pero que realmente no terminan de ser en línea, porque eso nos da la posibilidad de convivir con el alumno. Bueno, pues aquí estoy pensando en la evaluación cuando estamos en línea. Entonces, me voy a permitir leer algo de lo que traigo. En la actualidad, la función de la evaluación educativa, desde el discurso, se centra en el mejoramiento paso a paso del estudiante y en determinar y exaltar potencialidades. Pero en la práctica, sigue siendo solo un instrumento que intenta medir el nivel de conocimientos de una determinada persona, por más que estemos hablando de competencias, ¿sí? Hablamos de competencias, pero terminamos cayendo en calificaciones. Entonces, una determinada persona tiene sobre alguna materia en particular y en asignar de esta manera un cierto valor numérico, clasificar en la escuela y aún en la sociedad a los alumnos y a los profesionistas en buenos y malos. Al final, esto es lo que nos está pasando con la evaluación. Entonces, tenemos diversas clasificaciones de la evaluación. O sea, nosotros podemos hablar de la evaluación por su finalidad y entonces encontramos la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación sumativa. También tenemos por su extensión, y entonces podemos hablar de evaluaciones parciales y una evaluación global. También por el tipo de agente que la lleva a cabo, y entonces hablaríamos de evaluación interna, ¿sí? En donde podemos, por ejemplo, ubicar la evaluación de aprendizajes, la evaluación en el aula, y ahí tenemos, bueno, a esa es a la que yo quiero llegar, ahí tenemos al docente, a los alumnos, y dentro de esta interrelación está la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Pero también tenemos la evaluación externa, a la que nos estamos enfrentando constantemente todas aquellas instituciones que queremos llegar a niveles altos de calidad. Y esa evaluación externa nos está llevando a estandarizar procesos y eso, al final, termina siendo un problema terrible dentro del aula. Entonces, vamos a seguir avanzando. Se debe tener entonces en cuenta que el proceso de evaluación implica mucho más que asignar una calificación. La evaluación es el estímulo más importante desde nuestro punto de vista
para el aprendizaje. Nosotros realmente, cuando sabemos utilizar la evaluación, lo que estamos propiciando en el alumno es el aprendizaje. Esta es la tesis que vengo a compartir con ustedes en este momento. Entonces, la evaluación es el estímulo más importante para el aprendizaje. Cada acto de evaluación da un mensaje a los estudiantes acerca de lo que debería estar aprendiendo y cómo debería hacerlo. Un sistema de evaluación de alta calidad permite orientar de manera correcta los diferentes aspectos de un curso. Brinda a los estudiantes una retroalimentación apropiada. Hoy, el aprendizaje y la evaluación deben tomar en consideración el desarrollo del propio estudiante, es decir, hay que pensar en sus expectativas, en su nivel inicial, cómo lo recibimos. No podemos quedarnos en la estructura del curso, hay que ver qué estamos recibiendo, las características del grupo, pero ¿qué creen? Lo hacemos a distancia. ¿Y qué creen? No nos damos cuenta. Es verdaderamente complicado cuando tenemos un grupo de 90 alumnos que comienza paulatinamente a hacerse presente, saber en qué contexto nos estamos moviendo. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Algo que yo quisiera recalcar de manera muy fuerte es, no debemos permitir que los alumnos que ya están y que inician con entusiasmo lo pierdan. Depende mucho de lo que nosotros hagamos porque el contacto que nosotros tenemos con ellos es prácticamente a través de la evaluación. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que nos toca hacer a los facilitadores UNAF? Evaluar. Sí, motivamos, sí, les damos una serie de orientaciones para que lleven a cabo las actividades, pero al final lo que marca a un estudiante es la nota que nosotros pongamos de la actividad que realiza. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en qué nota ponemos, por qué, justificar adecuadamente esa nota y retroalimentarla. Si nosotros no tenemos esa sensibilidad, les aseguro que vamos perdiendo alumnos en el proceso. Y si empezamos con un grupo de 90, cuando nos damos cuenta en el camino tenemos 40. ¿Sí? Independientemente, por supuesto, de la autonomía y autodeterminación de los alumnos, que bueno, también se quedan en el camino por propio mutis, ¿no? Pero lo que a nosotros nos toca es, si un alumno se presentó, si un alumno hizo una primera actividad, tenemos que pensar que ese alumno debe continuar con nosotros todo el ciclo del curso. Eso es lo que debemos trabajar y encontrar estrategias para garantizar eso. Y nosotros lo hacemos prácticamente a través de la evaluación. Sí, ¿llegó, maestra, nuestra compañera? Okay, muchas gracias. Bueno, entonces, las estrategias de evaluación de naturaleza metacognitiva, porque finalmente nosotros lo que vemos en nuestra plataforma, que desde mi punto de vista es una plataforma con excelentes cualidades, tiene muchas cualidades en cuanto al diseño, ¿sí? Y maneja muchos elementos de metacognición, ¿sí? Por ejemplo, diarios reflexivos, portafolios, la autorregulación, ¿no? Elaboración de mapas conceptuales, autoobservación, ¿sí? Entonces, sí, tenemos enormes recursos de evaluación en la propia plataforma. Sin embargo, aunque estos recursos son favorecedores de una evaluación centrada en el alumno, pero termina, cuando nosotros no sabemos hacerlo, termina centrándose en los resultados. Si nosotros no vemos un producto que esté alineado totalmente a la rúbrica que esperábamos, afectamos directamente la iniciativa del alumno. Entonces, cuidado, hay que mediar esa situación. Sí tenemos una rúbrica, sí sabemos cuáles son los elementos centrales en esa evaluación, pero recuerden que es un proceso.
y que si esa actividad no quedó alineada como esperábamos, tenemos oportunidad de en el camino retomar ese alumno. ¿Es mucho trabajo? Sí, pero hay estrategias. Tenemos la tecnología a nuestro favor para ir llevando los diarios de cada uno de nuestros alumnos, las limitaciones de cada uno de ellos, e ir trabajando con eso para que cada uno vaya retomando su ritmo y alcanzando al final los objetivos plasmados en el programa y en cada una de las unidades, ¿no? Si la UNAD utiliza estrategias evaluativas, pero cuidado, su concreción se puede volver deficiente si no lo estamos nosotros haciendo bien. Entonces, la Universidad Abierta y a Distancia de México actualmente le da al docente facilitador un papel restringido, podríamos decir, en la parte de la evaluación, toda vez que solo tenemos un espacio libre, uno, para potencializar o reorientar el proceso de aprendizaje, y son las autorreflexiones. Ahí es en donde nosotros le podemos decir, trabaja sobre esto, cuéntame de tal cosa, cómo viste tal actividad. Y en algunas materias nos dan la opción de un examen por unidad o de un examen al final de la asignatura. Como que esos son los espacios en los que nosotros podemos movernos, pero en general se puede afirmar que más del 90%, sí. Muchas gracias. Pero en general, más del 90% de cada uno de los programas de las asignaturas tienen una estructura fija. Nosotros no podemos intervenir en ella. Tal y como la recibimos, así la tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, la función del docente facilitador en línea se reduce exclusivamente a corroborar las actividades desarrolladas por los estudiantes que cumplan con la rúbrica establecida previamente, ¿sí? Entonces, tal pareciera que en la educación a distancia no se está integrando la valiosa función retroalimentadora que tiene el proceso de aprendizaje a través de la evaluación. No se está reconociendo que la evaluación debe ser un apoyo del docente facilitador en línea para detectar fallas de asimilación más que una herramienta de calificación, ¿sí? Con base en los principios de la evaluación, que sabemos que es la validez, la confiabilidad, la imparcialidad y la flexibilidad, pues yo me apegaría a esta última, a la parte de la flexibilidad, y pediría, ¿verdad?, que nos den oportunidad a los docentes de tener un espacio en donde nosotros podamos ajustar en función de la dinámica de cada uno de los grupos y aún en función de las condiciones de algunos estudiantes en especial, en particular, algunas actividades, para que con eso no hay que mover la plataforma, es solamente desde el principio decir que el docente tendrá la posibilidad de asignar o definir algunas actividades complementarias con una valoración paralela, complementaria también. Entonces considero que eso nos ayudaría bastante para realmente reajustar y no perder alumnos. O sea, finalmente lo que necesitamos es garantizar que la matrícula que empieza se acerque mucho a la que termina, es decir, que perdamos lo menos posible de estudiantes en el camino, ¿sí? Con base entonces, cabría preguntarnos, ¿por qué si el sistema mexicano educativo está privilegiando la función retroalimentadora de la evaluación, sustentada en instituciones más representativas a nivel nacional, tales como la UNAM, el Politécnico, la ANUYES, la propia Secretaría de Educación Pública, ¿sí? ¿Cómo explicar entonces que en la UNAD se utilice evaluación más como un mecanismo calificador? Pues porque somos docentes de una masa de alumnos. O sea, tenemos grupos enormes, entonces pues nos estamos confundiendo nosotros. Necesitamos cambiar esa actitud de ser solo calificadores. Entendámonos como tales, como docentes. Yo sé que tendríamos que tener una figura atrás que es el tutor
y que no se está dando, ¿sí? El tutor no está apareciendo en escena para apoyar todas esas situaciones en donde nuestros estudiantes comienzan a caer en su voluntad, en su autodeterminación. Asumamos también el rol, no los perdamos, apoyemos a esos alumnos para que no se nos queden en el camino, ¿sí? Entonces, en materia de evaluación se hace necesario que el docente facilitador en línea sea más proactivo en su asignatura, en función no solo del avance de sus alumnos, sino también de sus estilos de aprendizaje. Si nos llegamos a dar cuenta cómo son nuestros estudiantes. En sus comunicados alcanzamos a saber cómo son. Cuidemos esa parte. Establezcamos el puente con ellos. Ellos hay quienes nos lo piden. En sus correos, en sus participaciones, nos piden a gritos esa retroalimentación, esa constante articulación con ellos. También los hay que son totalmente autodeterminados y autosuficientes y caminan solos. ¡Qué bueno! Pero donde nosotros encontremos alumnos que nos están prendiendo el foquito rojo, cuidemos a esos alumnos. Eso es lo que creo que nos toca a nosotros hacer, reconociendo tanto sus estilos de aprendizaje como de pronto esa motivación que de pronto se les cae y que tenemos que rescatar, ¿no? Desde esta perspectiva, se debe apuntar otro gran dilema al que se enfrenta la función evaluatoria, la confianza en el alumno. ¿Qué tanto el alumno es honesto y qué tanto sus tareas son realizadas por él mismo? Y no por un experto en la materia, ¿no? O bien que no son solo una copia de tantas tareas que ya encontramos en Internet. Nosotros no podemos realmente valorar esa parte, pero sí podemos cuidar el plagio. Cuidemos el plagio. O sea, sí, tenemos que cuidar que nuestros alumnos sigan, terminen, pero no a costa de la honestidad. Entonces, nosotros sí tenemos posibilidades, grandes posibilidades, de darnos cuenta cuando un alumno lleva un ritmo de trabajo y de pronto te presenta un trabajo excelente, maravilloso, que dices, espérame, esto no es tuyo, ¿no? Te vas a internet y de inmediato lo encuentras. Entonces, pues cuidemos eso. Yo no estoy diciendo que ese tenga que ser el motivo porque el chico o la chica tenga que desaparecer como estudiante, no. Pero trabajar entonces de manera muy personal con esa persona para que eso no se repita. Es preferible que me mande media cuartilla que haya construido a que me mande 3 cuartillas que bajaron de un artículo de internet, ¿no? Entonces, sí tenemos mucha labor muy interesante, muy intensa, que debemos realizar como evaluadores. Entonces, la realización, entonces, más que innovemos o pongamos candados a nuestra evaluación, la realización en plataforma siempre conlleva el dilema de la honestidad del estudiante o del mismo docente en línea. Aquí también, pues estamos en juego nosotros mismos. Dependiendo de lo que hagamos o dejemos de hacer, también quedará en medio nuestro propio prestigio y nuestra propia acción como docentes en línea. Situación que bajo el esquema actual solo se podrá corroborar al cierre de los ciclos formativos, cuando finalmente los estudiantes realicen estancias, se presenten a un examen. ¿Perdón? Ok. Bueno, pues miren, en síntesis, yo quisiera decirles que la labor docente y los procedimientos evaluativos deben reorientarse en función sustancial dentro del proceso de aprendizaje. Debe dejar de verse al docente facilitador en línea solo como un tramitador para asignar valores numéricos a las actividades de los estudiantes. Bajo esta óptica, se debe considerar que si se espera que el docente facilitador en línea brinde a los estudiantes retroalimentaciones de calidad y un seguimiento integral, no es posible hacerlo con 90 alumnos. No es posible. Ni en un lapso
ni en un lapso de solo 4 horas al día, pues bajo estas condiciones se demerita la calidad de atención al alumno y el concepto mismo de la formación profesional en línea. Termino mi participación con esta frase: no solo debemos evaluar el aprendizaje, sino evaluar para el aprendizaje. Muchas gracias. Pues, le agradecemos a la doctora Marta Esther González Lira, su ponencia fue muy interesante. No tenemos ya tiempo para preguntas, tenemos al siguiente ponente ya, es la que teníamos un comentario rapidísimo. Hoy sí que disculpando, pero me obliga a la participación. Que no estoy de acuerdo en que reduzca nuestra labor de evaluadores a calificadores. Yo creo que los docentes en línea realizamos múltiples actividades en el contexto de nuestro trabajo comunicacional con los estudiantes y cuando retroalimentamos ejercemos absolutamente el papel de la evaluación como oportunidad de mejora en la realización de las actividades, de manera que reducirnos a simples calificadores, pues como que no estoy de acuerdo, y sí, son importantes las rúbricas de evaluación, las listas de cotejo, etcétera, etcétera, que se establecen en la plataforma, pero ¿por qué es importante unificar criterios de evaluación, verdad? La manera como la apliquemos cada uno de los docentes, pues ya depende de cada quien. No podemos generalizar que en nuestra plataforma la evaluación se reduce a calificación nada más. Gracias. Bueno, le agradecemos la participación, maestra Yolanda, y muchísimas gracias, maestra. Continuamos con la siguiente ponencia, que es el análisis antiplagio como presupuesto esencial para la evaluación del aprendizaje, sustentado en la producción de textos académicos, herramientas y experiencias.